Vamos a construir un ejercicio que parecería muy difícil si no conocemos la superficie. Tenemos un triángulo, por ejemplo, equilátero, tenemos un cuadrado y tenemos una circunferencia. Vamos a coger más o menos de áreas equivalentes, que quiere decir áreas iguales, figuras equivalentes que tienen el área igual. Bueno, se trata de que estos son varios recipientes, imaginémoslos en el espacio. Por ejemplo, esto podría ser un prisma, entonces tendría esta forma y tiene ahí el hueco, ¿no? Podría ser un prisma, lo tenemos ahí en una perspectiva caballera. Esto podría ser otro prisma, también con su grosor, y tenemos también aquí las paredes, y lo mismo aquí si se ve algo que parece que no. Y por último esto exactamente igual, otra circunferencia para el cilindro. O sea, son tres objetos, tres recipientes de diseño. Entonces simplemente se trata de hacer un tapón único que valga para los tres. El tapón se requiere que no deje ningún hueco. Una vez que lo pongamos no hay ningún hueco por donde pueda entrar, por ejemplo, agua o lo que fuera. Si no se pide que haya una superficie de contacto, por ejemplo, si cojo aquí este hueco cilíndrico, si meto un cono, el cono, como podemos ver, tiene aquí una circunferencia que al penetrar dentro de la superficie, pues solo toca a la superficie cónica interior en una línea. O sea, la superficie cilíndrica donde está penetrando el cono solo está tocando en una línea. Bueno, pues eso está permitido. Lo que no puede ser es que, que no es necesario que tenga que ser, por ejemplo, un cilindro, de manera que al penetrar dentro de la superficie, el cilindro pues tenga superficie de contacto, en este caso cilíndrica, con el cilindro interior. O sea, eso no es necesario, basta con que el tapón siempre tenga de contacto con la superficie interior una única línea. Con eso es suficiente. Entonces ya tendríamos la solución al ejercicio. Bueno, pues se trata de encontrar un tapón universal para los tres huecos de esos recipientes: cuadrado, triángulo y circunferencia. Bueno, a veces cuando hacemos este tipo de ejercicio, voy a coger otra hoja. En este tipo de ejercicio muchas veces lo que hacemos es, pues por ejemplo, cogemos, lógicamente que en las tres direcciones debe ajustarse cada una a un hueco distinto, entonces decimos, bueno, pues tenemos un cuadrado, tenemos por ejemplo en otro plano pues el triángulo, y tenemos en este otro plano la circunferencia. Bueno, lógicamente si yo quiero hacer el cuadrado que intercepte a esta figura, pues tendré aquí un prisma de base triangular. Entonces esto entra aquí en el hueco, si esto fuera hueco, tapando toda la superficie. Esto va a entrar también en este hueco, si fuera hueco, tapando también toda la superficie. Lógicamente, para que entre en la circunferencia tendría que decir, pues voy a proyectar aquí la circunferencia y voy a hacer la interferencia de la circunferencia con el prisma. Entonces paso un cilindro por aquí y atravieso la superficie de manera que me queda aquí una curva elíptica y ahí otra curva elíptica, con lo cual parece que tengo ya una solución. Es un cilindro que tiene una sección oblicua aquí, elíptica, y otra sección ahí oblicua, ¿no? Teniendo aquí solo un punto de contacto, proyectado y transformado esto en un triángulo. Claro, ahora perfectamente esto es un triángulo y esto es una circunferencia proyectada ahí. Pero tenemos un problema, que al proyectar esto aquí no es un cuadrado, porque en el momento en que hice la interferencia con la superficie cilíndrica, esta elipse se transforma aquí según una circunferencia y aquí transforma en otra circunferencia, con lo cual el contorno va a ser curvo, o sea, no se va a ajustar al hueco prismático que tenemos aquí.
Entonces, no nos vale como solución esto que acabamos de ver, porque siempre va a funcionar en dos vistas, pero no va a funcionar en la tercera. Por ejemplo, vimos que funcionaba en este y en esta, pero en este caso, en el momento en que interferimos con el cilindro, ya no se podía ajustar exactamente al hueco rectangular. Entonces, bueno, la única solución la tenemos en una superficie bastante compleja, pero que ya la hemos dibujado en axonometría, y es, no perdemos de vista el dibujo, es aquella figura cuyas tres proyecciones son cuadrado, triángulo y circunferencia. Entonces, por ejemplo, dibujamos los planos de proyección, dibujamos el cuadrado, que va a ser el prisma hueco, proyectamos, dibujamos, por ejemplo, aquí lo que va a ser la circunferencia, a ver si podemos aprovechar una elipse de estas, así trabajamos menos. Bueno, la verdad que no sería tan excéntrica, pero no sería tan alargada. Y por último proyectamos el triángulo. Entonces proyectamos esto aquí y proyectamos el triángulo. No sé si sale todo dentro del... sí. Bueno, pues tenemos ya entonces los tres huecos donde vamos a penetrar la superficie. Entonces, como podemos ver, ahora sí que efectivamente este es el hueco prismático que podemos marcar en esa dirección para que sea más intuitivo. El hueco también prismático de base triangular y el hueco cilíndrico por donde vamos a penetrar el tapón. Entonces se trata de colocar aquí una figura que siempre al moverla en estas direcciones tape perfectamente las paredes de esos tres prismas. Bueno, pues la solución, aunque no es muy sencilla, la tenemos aquí. La tenemos en esto. Proyecto la circunferencia y la transformo también siguiendo la dirección de este eje. La transformo aquí en otra circunferencia. Aprovecho otra vez la misma elipse. Tengo aquí, según la perspectiva sonométrica, pues bueno, el eje mayor de la elipse tendría que ser perfectamente tangente a estas dos líneas. No, el eje mayor no, quiero decir la elipse tangente a estas dos líneas y el eje mayor horizontal. Bueno, hago aquí la altura de lo que va a ser el prisma triangular y tengo aquí una cara que es un triángulo. Bueno, de esta forma ya va a entrar en el triángulo, va a entrar en la circunferencia y tenemos esta vista que tiene que entrar aquí un cuadrado o un rectángulo, lo que sea. Sería igual. Bueno, tenemos entonces una superficie que va a estar engendrada por estas líneas, por esta línea que tenemos aquí, por esta que tenemos aquí, esta, y luego por la circunferencia de la base. Entonces la superficie que comprende estos tres detalles, pues es una, esto tiene que ser una línea recta, porque aquí también lo es, esto también, pues simplemente divido esto en partes iguales y divido también esto en partes iguales, y voy haciendo aquí líneas que son en realidad líneas todas paralelas al plano este de atrás. Entonces aquí hago exactamente lo mismo. Entonces me sale aquí la superficie que llamamos conoide. Lo mismo, la primera aquí con esta, sale aquí otra superficie. Como podemos ver, es una superficie reglada a laveada, que quiere decir que la puedo construir con líneas rectas, pero tiene curvatura. Bueno, pues esta superficie sí que se ajusta ya a los tres agujeros, porque si meto esto en esta dirección va a llegar un momento en que esta línea penetra ahí dentro en la superficie plana. Luego esto es el rectángulo que penetra perfectamente ahí, y por último aquí abajo esta circunferencia va a penetrar aquí tapando también el hueco. Como podemos ver, esta superficie está formada aquí por triángulos. Aquí podríamos hacer este triángulo, luego un triángulo mayor aquí, luego uno mayor, hasta que se transforma en esto. O sea que la línea, esta vertical, se empieza a incrementar hasta que se transforma en un triángulo mayor. Y lo mismo pasaría, bueno, podríamos proyectar los triángulos. También podemos hacer, por ejemplo, interpretar la figura de otra forma. Esta recta se va a transformar en esta circunferencia. Pues aquí empieza a abombarse, ya que aquí esto es más grande. Y aquí se abomba más, aquí se va abombando más. En el momento aquí empieza a haber curvaturas de elipses, o sea que la elipse se transforma en elipses cada vez
menos excéntricas hasta transformarse en esta elipse, bueno, en esta circunferencia. La circunferencia se va transformando en elipses cada vez más alargadas, y bueno, sería otra forma de entender la superficie, ¿no? O sea que si hacemos planos horizontales, corta a la superficie que se llama conoide, que es esta, una superficie cuyas directrices son, por ejemplo, esta circunferencia. Podemos coger como directrices esto, directamente coger la circunferencia de la base e ir uniendo puntos con esta otra directriz. De esta manera ya podemos construir la superficie. Entonces ya me sale ahí la superficie conoide con esas dos directrices, con esta y con esta. Bueno, como podemos ver, ese sería el tapón que se ajusta a los tres huecos que nos han dado. Es verdad que solo lo hace en una línea de contacto en esto, también lo hace también aquí en una línea de contacto y aquí igual, pero como decíamos, tapa todos los huecos perfectamente de esos tres agujeros.